El siguiente documental contiene una serie de videos que los publicamos entre febrero y abril de 2023. Lo hemos compilado en un solo documental, ya que explicamos desde una forma muy didáctica cómo los antiguos egipcios aplicaron la astrología, con el trabajo de la astróloga Adela Ferrer, el cual es muy educativo, y nuestras apreciaciones. Esperamos que el tema de la cultura egipcia y su astrología se pueda entender de una mejor manera. Sin más preámbulo, acá está el documental. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de esta constelación, Orión. Esta constelación que llama la atención por sus 3 estrellas, pero nos vamos a devolver qué cultura conocemos o hemos escuchado que tenía una obsesión, o por lo menos así nos describen los libros, de que esta cultura tenía una obsesión por esta constelación, los egipcios. Nos encontramos un video de una astróloga llamada Adela Ferrer, de hace aproximadamente 5 años atrás, donde explica un concepto que no lo habíamos escuchado antes, pero que creo que es la mejor explicación para entender por qué se asocia a los egipcios con Orión, por qué se dice que las 3 pirámides están alineadas a estas 3 estrellas. Sabemos que a esta constelación, incluso en el lado de América, se le ha dado nombres populares como las 3 Marías, los 3 Cabritos, pero es una constelación muy llamativa. ¿Y qué tiene de llamativa? Entonces empezaremos con un poco de contexto antes de presentar la exposición de esta astróloga, Adela Ferrer. Hoy hablaremos de la deidad Osiris en el Antiguo Egipto. Decimos deidad ya que la narrativa oficial te asocia a religión, lo que muchas antiguas civilizaciones hacían, pero casi nunca lo asociarán a la vida diaria y práctica de esas civilizaciones. Estamos hablando de cosas sencillas como llevar el conteo del tiempo para la agricultura y el día a día en épocas de la historia donde no existía un calendario gregoriano o donde aparatos de reloj no los controlaban. Así que, sin un calendario gregoriano ni ningún reloj electrónico, ¿cómo eran tan precisos y exactos estas personas? Bueno, esa pregunta se contesta fácilmente. Los astros, el sol durante el día y las constelaciones durante la noche. Uno de los puntos de observación más conocidos de Egipto es Giza. Eso quiere decir que la configuración de las estrellas era único para ese lugar. Sin embargo, muchas ubicaciones en el hemisferio norte comparten similitudes no específicas, pero sí generales. Y una de ellas es la constelación de Orión, que por su forma geométrica llama la atención, surcando el cielo y siendo visible por más tiempo la mayor parte del año, ya que se da durante la terminación del verano, todo el otoño, todo el invierno y gran parte de la primavera. Es decir, cuando la noche se hace más larga en el hemisferio norte, hay más chances de apreciarla en el cielo. Otro factor que la hace llamativa en el hemisferio norte es que se ve a más baja altura sobre el horizonte en comparación al hemisferio sur, lo cual la hace más fácil de detectar a simple vista sin levantar mucho la cabeza. Orión es popularmente llamada las 3 Marías en algunas ubicaciones en países de habla hispana, por cierto. Es esa constelación con 3 estrellas juntas y con 2 estrellas llamativas tanto arriba como abajo de esas 3 estrellas. Todas las constelaciones en el cielo se mueven al mismo ritmo, por eso decimos que son fijas, pero no porque están pegadas al cielo y no hay movimiento, sino que si comparamos las constelaciones que vemos en nuestro cielo personal hoy, no serán las mismas que veremos en 6 meses, por ejemplo. Para esto la explicación más fácil es que tanto las constelaciones y el sol se mueven de este a oeste. Si tomamos el momento antes de un amanecer, donde aún podemos ver algunas estrellas, y comparamos esta configuración al siguiente día a la misma hora, habrá un desfase de aproximadamente 4 minutos. Esto se debe a que las constelaciones o estrellas recorren el cielo más rápido que lo hace el sol. Así que al empezar un nuevo amanecer se notarán que las estrellas se han movido paulatinamente. Si eso lo multiplicamos por 10 días o 10 amaneceres, por ejemplo, se notará una diferencia de la posición de las estrellas más marcada en ese amanecer. Decimos 10 días porque era así como los egipcios mapeaban el cielo y el tiempo. Cada 10 días representaba una semana y 3 semanas formaban un mes que era 30 días. Casi todas las culturas veían las estrellas que salían por el horizonte como marcadores de tiempo. La razón es porque los ojos pueden identificarlas fácilmente, viendo directamente al horizonte,
sin mover su cabeza en lugar de levantarla. Otro dato importante de la constelación de Orión, tomando como punto de observación Egipto, es que por aproximadamente 293 días surcará el cielo hasta que se vaya acercando el verano. Luego, por 72 días aproximadamente, que son los otros días restantes del año, no logra verse más, ya que estará cerca del sol y obviamente no se puede ver durante el día. Acá es donde hay una conexión con la personificación de una deidad, en la que en esos 293 días simbólicamente estaba con el pueblo y por 72 días desaparecía. En esa desaparición por aproximadamente 72 días fue transferida a sus creencias supersticiosas. Una de ellas eran las momificaciones, que de hecho después de echar natrón, un tipo de sal, al cadáver, se esperaban aproximadamente 70 días para finalmente ponerle vendas al cadáver o momificarlo. A continuación leeremos extractos de un artículo del sitio www.starmythworld.com, donde se describe con más detalle las conexiones entre Orión y Osiris. La publicación en sus párrafos iniciales nos describe primero la división anual en los 4 puntos conocidos de los 2 equinoccios y los 2 solsticios, y dice: en el sistema de alegoría celestial que hemos estado explorando juntos, hemos visto que los mitos y tradiciones sagradas del mundo representan casi universalmente la mitad superior del año. Esa parte que se eleva desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano antes de descender nuevamente hasta el equinoccio de otoño, durante el cual los días son más largos que las noches. Y sí, es cierto que los días permanecen más largos que las noches un poco antes y después de los equinoccios de primavera y otoño, como una montaña celestial, incluidos el Olimpo, el Sinaí, el Monte Meru y muchos más, como ciudad resplandeciente o como paraíso. En contraste, la mitad inferior del año se representa como un pozo, un inframundo, un lugar de trabajo y encarcelamiento, y como el infierno, o Seol, Niflheim o Amenta. Luego el sitio se adentra a hablarnos de 2 símbolos o jeroglíficos egipcios. Uno es el renacimiento de Osiris, representado con las espigas de cereales creciendo sobre su cuerpo momificado, donde se ve el cuerpo de Osiris acostado en forma completamente vertical. Muy importante notar la conexión con la agricultura con las espigas de cereales en el cuerpo de Osiris. El otro jeroglífico y símbolo es el pilar Died, que representaría a Osiris erguido. Con estos 2 símbolos en mente, la publicación explica lo siguiente. Los lectores probablemente sepan que Osiris estaba fuertemente asociado con la constelación de Orión, la constelación del cielo nocturno con la mayor proporción de estrellas brillantes en relación al total de estrellas, y una de las figuras más reconocibles en los cielos, la que la convierte en una representación adecuada del Señor del inframundo, si el reino celestial es visto como un símbolo de los reinos incorpóreos. La gloriosa estrella cercana Sirio, la más brillante de todas las estrellas fijas, estaba asociada con Isis. Una vez que comprendemos que el pilar Died está asociado simbólicamente con Osiris y que Osiris está asociado con Orión, entonces podremos comprender más fácilmente que el movimiento de la constelación de Orión ilustra el gran tema de la caída y la elevación del pilar Died. En su movimiento nocturno se puede ver a Orión saliendo por el este y trazando un arco a través del cielo antes de hundirse nuevamente hacia el oeste, tal como lo hace el sol durante el día. Durante diferentes épocas del año, por supuesto, Orión sale en un momento diferente, pero simplemente considerando su movimiento en general, podemos ver cómo encarna el derribar y levantar el pilar Died. Cuando Orión aparece por primera vez en el horizonte, aparece en una posición casi horizontal, como se puede ver en la imagen, en la que la vista es desde la perspectiva de un observador en el hemisferio norte aproximadamente a 35 grados de latitud norte, similar a la latitud de Egipto y el Mediterráneo, y mirando hacia el sur, con el sur en el centro, el horizonte del este a la izquierda y el horizonte del oeste a la derecha. A medida que se arquea hacia los cielos, se vuelve vertical. Luego, a medida que vuelve a descender hacia el horizonte del oeste, vuelve a ser horizontal. En la imagen, las estrellas de Orión se muestran en las 3 ubicaciones:
elevándose en el este, verticales en el centro del cielo, en el punto más alto de su arco a través del cielo, y luego hundiéndose hacia el oeste y volviéndose horizontales nuevamente. A continuación se reproduce la misma imagen, pero esta vez se han agregado imágenes de Osiris que ilustran la forma en que las estrellas de Orión realmente representan el derrumbe del pilar Diet, particularmente cuando Orión se hunde hacia el oeste, así como el posterior levantamiento hacia arriba, o anastasis, del dios, y una columna del Diet vertical se representa directamente sobre la cabeza de Orión en la posición central. Y una vez más con los contornos de Osiris añadidos, para ayudar a localizar la constelación de Orión para aquellos menos familiarizados, así como para ilustrar la forma en que el movimiento de Orión encarna el pilar Diet derribado y el pilar Diet levantado de nuevo. La astróloga Adela Ferrer nos va a introducir a esta interpretación que creo que es una de las mejores para poder entender cómo los egipcios entendían las estrellas, y las que surcaban en la noche en los inviernos, que son noches más largas, dividían el cielo en espacios más largos, y en los veranos, que las noches eran más cortas, dividían el cielo nocturno en pedazos más pequeños. Y aquí es donde ella va a utilizar los términos de decano y decanato. Decano o decanos son los 36 grupos de estrellas como los egipcios tenían mapeado el cielo durante el año, ¿no? Y la otra es el decanato, que está más relacionado a dividir el año en los 12 signos zodiacales y que cada signo tenga 3 partes. Y esas 3 partes serían los decanatos. Y entre estos dos conceptos, a manera visual, la que más llamaba la atención era Orión. La única y más grande aportación de los egipcios a la astrología del Egipto antiguo, porque del siglo I a.C., y eso ya es la época helenística, y ahí ya es otra cosa, ahí ya no son los egipcios, sino son los del gimnasio, que es otra cosa. Son los decanos. Ahora veremos de qué se tratan los decanos. Esto que veis aquí es el signo de Piscis, ¿lo veis? Muy bien. Y esto que veis aquí es el signo de Aries, ¿lo veis? Muy bien. Pues debajo de cada uno de los signos zodiacales hay 3 barquitas, 1, 2 y 3, 1, 2 y la siguiente, y 3. Cada signo zodiacal helenístico, que viene traído de los griegos, que a su vez venía traído de Babilonia, se mete en Egipto y en Egipto le añaden sus 3 semanas. Los egipcios tenían un calendario de 12 meses, de 3 semanas cada uno, y cada semana medía 10 días. Se referían estas semanas a las estrellas, las calculaban mirando el cielo, pero no mirando los planetas, eso lo miraban los del gimnasio, lo miraban los griegos, lo miraron los babilonios. Los egipcios no miraban planetas, sí miraban la luna, a veces pensamos que están tontos, y claro que sabían lo que eran los planetas, pero no les hacían mucho caso, porque para ellos lo importante era el orden, y el orden lo daban las estrellas, que eran más o menos fijas, porque llevaban años y añísimos. De modo que una de las cosas que aparece en los papiros y en las inscripciones egipcias es: una estrella muere y otra vive cada 10 días. ¿Y esto qué cosa tan rara? Y además, en estas estrellas vivían de vivir los genios, que eran entidades espirituales, allá arriba. Ahora veremos cómo. En fin, los decanatos vienen de los decanos, y vienen de los decanos egipcios, que fue una cosa que los del gimnasio cogieron y se apropiaron porque estaba bastante bien, porque era una medida de orden muy estupenda. Tenemos muchas figuras de decanos que llegan desde Teucro de Babilonia en el siglo II antes de Cristo hasta el Renacimiento prácticamente igual. Ahora vamos a ver cómo. Y bueno, con unos dibujos que cuando llegan al Renacimiento italiano, los renacentistas, el Giotto y el Botticelli, estudian de ahí y hacen sus dibujos y hacen sus cuadros a partir de ahí. La Venus de Botticelli o la Primavera de Botticelli tienen un significado muy esotérico y muy extraño que viene de todo lo que habían leído de los decanos, de gente que tradujo a Bumasar. Pero vamos por el principio, que si no nos vamos a liar. Los decanatos todo el mundo sabe lo que es. Cada signo zodiacal se divide en 3 partes. Cada
parte tiene 10 grados. 10 grados, más 10 grados, más 10 grados, por 3 son 30 grados. Lo que recorre el Sol en un signo zodiacal. Genial. Voy a partir el mes en 3 partes y voy a decir, los del tercer decanato de los signos mutables están fastidiados por esta Saturno. Nos va muy bien como medida de tiempo. Como os he dicho, el año egipcio tenía 12 periodos, que nosotros llamamos meses, de 3 semanas, de 10 días. Cada semana, luego hacían su domingo como hacemos nosotros y esas cosas, descansaban una vez. De modo que cada una de esas semanas estaba regida por un decano. Y el año constaba de 36 decanos. 36 decanos nos da 360 días. ¡Oh! ¿Eran tontos los egipcios? No, porque tenían 5 días epagómenos, que eran los que celebraban el Año Nuevo, que era cuando entraba el sol en Cáncer, o cuando venía la inundación, o cuando venía esa lunación, o en fin, cuando venía el momento de celebrar. Y esto era muy importante y tenía un significado religioso importantísimo. Para calcular estas semanas se fijaban en las estrellas que aparecían al final de la noche y 45 minutos antes de amanecer, las que aparecían por el horizonte este. Cuando empieza a verse apenas la luz del día que ya vendrá, eso pasa en verano, en invierno ni siquiera, vemos unas estrellas en el este, porque lo que aparece por el este siempre ha sido importante en todas las culturas, incluso en la Polinesia me refiero. Todo lo que sale por el este es lo que viene. Por eso es tan importante el ascendente, por eso es tan importante lo que sale, porque es lo que nos trae, lo que va a venir en el futuro. Bien, cada 45 minutos se ven por ahí unas estrellas y a continuación el sol sale, pero luego el sol avanza y dentro de 10 días esas estrellas ya no se ven porque las tapa el sol y se ven otras. Por eso una estrella muere y otra vive cada 10 días. El cálculo de las horas era fundamental, porque la religión egipcia no era yo creo en que Osiris me salvará, voy a rezar para ser bueno. No. Error. La religión egipcia era supersticiosa, era pura magia. Y entonces esta gente lo que hacía era que cuando se moría, ahora veremos qué pasa cuando se mueren, porque querían hacer lo mismo que hacía el sol, vivir y morir, el tiempo de la muerte, se ponían ahí un corazón en el que ponía palabras mágicas o escribían las palabras mágicas que tenían que pronunciar para salvarse. Eso de ser buenos durante la vida no tenía nada que ver. Cada 45 minutos, 42, 45, un decano. Otro decano, eso sería el ascendente, y cada semana, cada 10 días, un decano, otro decano, otro decano. Vienen los griegos y dicen, fantástico, nos juntamos todos y juntamos lo que nosotros sabemos con lo que saben ellos, y debajo de cada signo pongo 3 secciones, genial, pero ¿qué pasa si miramos las estrellas? Si miramos las estrellas, todos sabemos que el verano tiene el día más largo, la noche más corta, y al contrario pasa en invierno, de tal modo que había unos decanos que ocupaban más sitio que otros. El día en verano es muy largo y la noche muy corta, de modo que si tengo que tener 12 horas de día y 12 horas de noche, tengo que juntar más mogollón en la noche y me salen pedazos más pequeños para hacer pedazo de 12 y las horas del día van a ser largas. La raya verde de arriba, el arco verde, es la eclíptica, es el camino del sol. Por ahí vemos a Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Piscis y allá arriba Aries, las constelaciones que el sol recorre, ¿vale? Eso es la eclíptica. Y la raya roja es el ecuador terrestre prolongado hasta el cielo, lo que llamamos el ecuador celeste. No sabemos exactamente cuáles eran todas las estrellas que consideraban los egipcios para convertirlas en un decano. Sí sabemos algunas. La mayoría de ellas están situadas al sur de la eclíptica. La eclíptica es el arco verde, esto es el ecuador celeste y esto es Sirio, por ejemplo. De modo que una de las estrellas fundamentales, que es Sirio, ya veis lo que se distancia del Sol. De modo que, si yo quiero coger este arco rojo y ponerlo sobre el verde, algunas estrellas se me van a ir de sitio. Por aquí ya empezamos a pensar que los decanos son parecidos, pero no son exactamente iguales a los decanatos. Lo lamento. Hay estrellas que no van a salir a la vez que el decano correspondiente. Pero a los del gimnasio les importa un pimiento. Lo juntan todo porque ellos eran de mucho de juntar. Sencillamente se lo apuntan y siguen para adelante, que es lo que solemos hacer los astrólogos, porque somos así. Este es el zodíaco que os ha enseñado Tito y bueno, es muy fácil de ver que los signos que están en verano, como Leo, tienen un decano enorme y los signos del invierno, como Sagitario, tienen un decano pequeño. Comprendemos por qué.
Lo que pasa es que luego los hemos juntado todos y los hemos puesto a todos que ocupen 10 grados eclípticos. Los hemos pasado a la eclíptica, los hemos subido aquí arriba y los hemos igualado. Con lo cual, algunas estrellas nos van a coincidir. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí estamos para enterarnos bien de la cosa. En Egipto había un dios que se llamaba Ra, que era el sol. Y el sol se pasaba el día por arriba del horizonte y la noche por debajo del horizonte. Y por la noche nadie lo veía. Y por la noche tenía que pasar por un sitio oscuro que se llamaba la Duat. Y en la Duat le salían unos genios malos que vivían en las estrellas y que le impedían su paso. Pero él se aprovechaba de otros genios buenos que le rodeaban para poder salir adelante. Lo mismo le pasaba a Osiris, lo mismo que a Ra. Solo que Osiris hacía ese viaje alrededor en el año. Osiris vivía en la zona de Orión. Era la constelación de Orión, esa que tiene 3 estrellas ahí en el medio y que es así, bueno, es donde está Géminis aproximadamente. Cuando el Sol está en un signo zodiacal, no podemos ver las estrellas que están con él en lo que tiene la vida. Y en cuanto se hace de noche, tampoco las podemos ver porque esas estrellas están acompañando al Sol. Durante 72 días al año es imposible ver a Orión. Justo esos 72 días son los que se pasaban los egipcios para momificarse antes de ser enterrados. Tenía que ser 72 días necesariamente para hacer los rituales, momificarlos, enterrarlos y luego ya llevarlos a la tumba. En semejanza a lo que le ocurría a Osiris, el difunto tendría que pasar por la Duat, como le sucedía a Ra, pasar por el sitio oscuro donde le saldrían al encuentro monstruos horribles, para lo cual le quitaban el corazón, se lo ponían en una jarrita. Le dibujaban ahí los conjuros necesarios para que los genios de las estrellas, al leerlo, le permitieran el paso. Y luego ya venía el juicio final y todas las historias, pero en fin, ahí también tenían trampas, ¿cómo no? Eran muy tramposos y muy supersticiosos. Es altamente probable, que no rigurosamente cierto, que estos 72 días en los que Osiris estaba oculto y pasando por la Duat, esos 72, se refieran a la mitad de los decanos, porque 36 por 2 son 72, de modo que fueran periodos de 5 días a lo largo del año y periodos de la mitad de un decanato. Partimos el decanato por 2, ya tenemos 5, bien. 72 es el número de los ángeles que están rodeando el trono de Dios. ¿Es posible? No necesariamente cierto. Que todo esto se lo llevaran luego los judíos a su pueblo y tuvieran esa idea y que confundieran, porque son muy confusas las cosas, porque los decanos son casi como ángeles. Son divinidades que en un principio actúan como dioses del tiempo, marcadores del calendario. A continuación actúan como dioses meteorológicos. Y ahora os enseñaré cómo actuaban como dioses meteorológicos. Y al final ya, como vienen de 3.300 años antes de Cristo, casi nada, lo que ocurre es que vienen de religiones animistas y que se supone que las estrellas, el grupo ese de estrellas, tiene vida propia. Ahí hay un ángel, ahí hay un genio que viviendo allí manda sobre todas las cosas y nos envía sus influjos. Y nosotros también podemos captar esos influjos. Y es posible que alguna confusa interpretación sobre los decanos que están antípodas enfrente, en oposición uno de otro, haya dado lugar a esa batalla de ángeles buenos y malos, aunque también la tenemos en el tiempo que pasan por la Duat y por la oscuridad, tanto Ra como Osiris. La lista de decanos más antigua que conocemos es bastante moderna, porque lo de los decanos viene de 3.300 años antes de Cristo, seguro porque ya aparecen, pero el listado completo de decanos con especificación de qué es lo que producen y a qué se refieren está en la tumba de Senenmut y esto es de 1473 a.C. Ese es el dibujito de la tumba y esos que veis ahí son los decanos. Y, por ejemplo, en esa lista que aparecen los nombres, el nombre va a ser importantísimo. Hay que saber nombrar al genio que vamos a invocar. Por ejemplo, el primer decanato de Shau, que se llama Shau, determinaba abundancia. Ignoro por qué. Pero el segundo se llamaba Arat y significaba desgracia, abuso, defecto y viento. Muy bien. Segundo decanato de Tauro. No sé si alguien pertenece al segundo decanato de Tauro, pero cualquiera puede comprender que esto viene a estar sobre el 5 de mayo. Pues en mayo, en Egipto, se montan unos vientos del
copón y te pueden traer arena del desierto, vientos de 150 kilómetros por hora. Y eso no es nada favorable. El viento te trae arena, la arena se te mete en el trigo si te lo comes con arena te estropea los dientes y es un desastre. El segundo decanato de Géminis se llamaba Uaet y regía los gremios, la clase media, los escribas, y se relacionaba con grandes aguas. En el segundo decanato de Géminis es cuando se recoge el trigo, señoras y señores. Y tenemos que tener escribas para saber cuánto trigo tenemos. Y Géminis es guay. Es curioso que Géminis luego siempre se haya relacionado con los escribas y con la gente que apunta. Eso pasaba justo cuando recoge la cosecha. A continuación, estamos esperando que venga el calor de verdad, el deshielo, y que venga la subida del Nilo. Y hay que empezar a controlar los nilómetros. Por eso significa grandes aguas. El segundo decanato de Acuario, Shu, significaba fiereza, como leona que expulsa a sus enemigos, y tiene relación con el agua de lluvia, según aquellos. Pero es que en febrero es en el único mes del año donde en Egipto si tiene que llover algo llueve, porque allí no llueve nunca, en febrero un poco. Entonces vemos que al igual que por San Blas la cigüeña verás, por el decanato de tal vendrán los malos vientos, y por San Juan Bacores y no verdes madures, y todos los refranes que hay, y todos los calendarios meteoronómicos que hay, esto no es nuevo ni inventado de nuestros abuelos ni de gente del campo. Esto es más antiguo que antiguo. Vale. Aunque las raíces, como os he dicho antes, mágico-religiosas de este asunto y la conversión del grupo de estrellas del decano en seres invisibles, de naturaleza espiritual, en continuo movimiento, procede, como ya os he dicho, de religiones animistas y posiblemente venga del sur de Egipto. O sea, esto puede ser como 10.000 años para atrás. Muy probablemente, lo de los decanos. Cada decano tiene, como os he dicho, un nombre propio y a cada uno le dan una parte del cuerpo humano, una piedra, un mineral, una planta, un pedacito de territorio de Egipto, que por cierto tenía 36 gnomos, un tiempo meteorológico. Algunos, como ya os he dicho, tenían poderes benéficos, otros maléficos, otros te daban riqueza. A ningún médico se le ocurría curarle a uno la rodilla si no era en la hora del decano adecuado que regía la rodilla, porque ellos tenían una idea holística muy importante, que era fundamental. Hoy les traemos la segunda parte de nuestra serie Astromagia Egipcia, y es básicamente una presentación que hizo la astróloga española Adela Ferrer acerca de los decanos y decanatos egipcios. En la primera parte hablamos obviamente de todo lo que ella presenta como introducción, algunos conceptos, y para presentarles la segunda parte queremos hacer un repaso de lo que ella habló como para poder entender todo este concepto. Ella habla de dos conceptos, uno se llama decanos y otra se llama decanatos. O sea, las palabras se parecen, pero las dos son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de decanos, se habla de 36 grupos de estrellas, pusimos entre comillas constelaciones para marcar el tiempo. Entonces los egipcios, allá en Egipto, muy posiblemente en Giza, tenían grupos de estrellas que al estarlas viendo y dejar pasar más o menos una hora, iban marcando ese tiempo, ¿no? De hecho, la astróloga Adela Ferrer habla de que obviamente un cielo en el invierno a esa latitud, pues tiene más horas de oscuridad, pero una noche en verano pues tiene menos horas de oscuridad. Entonces las estrellas iban a estar ahí distribuidas, quizá un poco más comprimidas en lo que es la noche de verano, que es más corta, ¿verdad? Ella de hecho pone esta diapositiva en la presentación que es bastante buena para resumir. Dice que una estrella muere y otra vive cada 10 días. Los decanos, los grupos de estrellas, antiguos genios de las estrellas, la más importante contribución egipcia a la astrología. Y esto está conectado a todo el concepto de lo que tiene la astrología, que si nos ponemos a pensar es un concepto anual, es un concepto cíclico de cada año, y después de varios años las cosas se vuelven a repetir de otra manera, ¿no? Pero esta idea del año, de que en marzo, por lo menos en el hemisferio norte, entramos a la primavera, en septiembre entramos al otoño, son cosas que se repiten anualmente. Entonces la astrología viene a explicar todas esas características que tienen esos días del año, ya sea con un nacimiento, ya sea con un evento, pero todo tiene una conexión a nivel de tiempo con los astros, y en este caso los egipcios, quitando los planetas,
de la imagen en este caso, al parecer les gustaba el orden y tenían mapeado el cielo de manera que podían llevar un conteo de los días, y para llevar ese conteo, como ese conteo por hora, nos hablaban de 36 grupos de estrellas. Pero después tenemos los decanatos, donde después de marcar por horas, obviamente, van y ponen esto en una semana, después lo ponen en 3 semanas que van formando un mes, por eso se habla de 3 semanas de 10 días forman un mes y en total son 12 meses, ¿no? Entonces, a diferencia del calendario gregoriano, en lugar de tener 4 semanas, ellos tenían 3 y cada semana eran 10 días. Entonces, para ir llevando el conteo, obviamente, llevan los decanos, que son grupos de estrellas, pero los decanatos viene siendo ese grupo de 10 días que 3 juntos forman un mes, ¿no? Entonces, por eso se habla de, por ejemplo, el primer decanato de cierto grupo, el segundo decanato de cierto grupo. Si ese es el mes, por ejemplo, cercano al verano, pues va a ser muy caliente, entonces hay muchas características, tanto de personalidad, tanto de forma de ser de la persona y tanto de lo que se habla a nivel de agricultura, ¿no? Entonces por acá ella nos dice que para calcular el inicio y el final de cada semana, observaban qué grupo de estrellas surgía por el horizonte a cierta hora, unos 40-45 minutos antes de la salida del sol, durante 10 días consecutivos. Aquí nos está hablando de la semana, pero nos está diciendo que los decanos, o sea, los que estamos hablando, son los que les permite a ellos formar estos meses, y estos meses son los llamados decanatos. Este grupo de estrellas era el decano. Así, por ejemplo, Orión marcaba durante 10 días la primera hora y Sirio la segunda. Al cabo de 10 días sería Sirio la que marcaba la primera hora. Entonces, vamos a hacer una demostración de esto. Estamos hablando de 40-45 minutos. Nos vamos a ir a Stellarium. Aquí tenemos el año 3151 a.C., aproximadamente las fechas donde el imperio egipcio estuvo, y estamos obviamente en Giza y nos estamos yendo aproximadamente 4 de la mañana, una hora antes del amanecer, un 12 de julio de ese año, ¿no? Entonces tenemos a la constelación de Orión, que para ellos será Osiris, ¿no? Entonces esta constelación se toma como la primera hora, y lo que explicaba la astróloga Adela Ferrer es que los egipcios veían esta constelación antes de que, como puedan ver aquí, ya el sol la oculta, ¿no? Del brillo. Pero antes de ese amanecer se puede ver todavía en la noche oscura, digamos. Entonces al siguiente día esta constelación se va a mover. Entonces vamos a moverlo un día. ¿Ven cómo se mueve? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cumple una semana y al día 11, el inicio de la segunda semana, vemos que ya Sirius aparece. Sirio, o el decano, acordémonos que el decano es el grupo de estrellas. Este grupo de estrellas que ellos lo hicieron para su área topocéntrica, que probablemente no tiene ninguna relación con las constelaciones como hoy las conocemos, pero bueno, el grupo de Sirius estaba ahí. Entonces a partir de ahora es este decanato, el segundo decanato, digamos, porque estamos hablando de tiempo, los segundos 10 días, y contamos, ¿no? Que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se cumple el segundo grupo, y ya el 11 el inicio. Entonces probablemente ellos tenían mapeado estas de acá y estas de acá, que marcaban probablemente la nueva o el tercer decanato, ¿no? Que vendría a ser el tercer grupo de 10 días que se venía. Y pues se hacía aquí, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ya se cumple el mes. Entonces acá se cumplió todo un mes de 30 días. A ese mes, para los egipcios, estuvo dividido en 3 partes, y cada semana de 10 días es un decanato. Y esa semana tenía características de clima, de personalidad, de eventos, porque el año repite cosas, y para esa semana las cosas se hacían o se comportaban de la misma manera que pasaban un año anterior. Entonces esta idea de la astrología para los egipcios, usando estrellas sin usar planetas, sin usar el sol, pues era muy propio de ellos, ¿no? Cada decano tiene, como os he dicho, un nombre propio, y a cada uno le dan una parte del cuerpo humano, una piedra, un mineral, una planta, un pedacito de territorio de Egipto, que por cierto tenía 36 gnomos, un tiempo meteorológico. Algunos, como ya os he dicho, tenían poderes benéficos, otros maléficos, otros te daban riqueza. A ningún médico se le ocurría curarle a uno la rodilla si no era en la hora del decano adecuado que regía la rodilla.
porque ellos tenían una idea holística muy importante, que era fundamental. Todo el universo está conectado, de tal manera que si yo me pongo en buena onda con el genio que rige la rodilla, es más fácil que el médico venga, me abra la rodilla, me saque de ahí la pupa, me quite la pus y todas las cosas, pero poniéndonos de cara al decano, cogiendo su piedra preciosa y en un momento adecuado. Eso los chinos capuchinos de la acupuntura lo siguen haciendo, ¿eh? Hay horas buenas para curar el riñón. Esto no va de tontería. Ya os he dicho, almas inmortales en eterno movimiento y tenían una cosa ya alucinante. Lo más importante que hacían era regir el genos, la genética. Y se ocupaban de que los hijos se parecieran a sus padres y a sus antepasados. De tal modo que de un león no podía nacer una cebra, porque ya el decano se ocupaba, porque regía los genes, de hacer que las cebras tuvieran cebritos y los leones leoncitos. Cuando los hombres empiezan a conocer esos movimientos que ahora mando yo, ahora me muero yo, ahora salgo yo, ahora yo ya no salgo, ahora me paso 72 días, y cuando yo tengo eso calculado y tengo un orden del universo y un orden de los tiempos, entonces sé qué es lo que va a venir después y voy a poder predecir. Bien, y llegamos más o menos al siglo IV antes de Cristo. Venga, Tito se había dejado en el primero, yo me voy 3 más para allá. Nos vamos al IV antes de Cristo. Y entonces allí nos encontramos las escuelas de los misterios, las casas de Tot. Y ahí aquello era como los centros del saber. Los centros del saber, más o menos como una universidad actual. Allí se estudiaba de todo. Política, farmacia, medicina, leyes, literatura y sobre todo magia. Magia, pero no la magia tal como entendemos hoy en día magia. No, la magia era una cosa muy seria, que no tenía ningún sentido peyorativo y que se refería al conjunto de fuerzas necesarias para proteger la vida y acrecentarla. Pitágoras, que era muy listo y se publicó su grandísimo teorema, pues él no se lo había inventado. Eso lo había estudiado en las casas de Tot. Todo el mundo iba a Egipto. Todo el mundo que quería saber algo iba a Egipto. Egipto tenía el gran atractivo mágico que sigue teniendo ahora, porque era un sitio donde los magos reinaban, porque era todo magia, pero además donde había un gran pozo de sabiduría. Entonces, Hiparco... Todos habían bebido de la ciencia y muchísimos de ellos fueron iniciados en magia ceremonial. Bien, llegamos al siglo III. Y en el siglo III antes de Cristo vienen los Ptolomeos, unos reyes ya que ya dejan de ser faraones, empiezan a ser reyes un poquito menos divinos. Y entonces esto se les ocurre que van a hacer la Biblioteca de Alejandría, que van a juntar a todos. Y ahí me los juntan a todos. Inventan un ambiente intelectual en el que puede venir cualquiera. Aquí que venga cualquiera a contarme cosas y que sean serias. Porque aquí lo que vamos a hacer es hallar las similitudes entre todos y aprender y saber todos. Y las diferencias nos importan un pito. Fijaros qué curioso que aquí tenemos, es un ejemplito nada más, el símbolo de Mercurio, ¿lo veis? ¿Y esta de quién es la carita? De Anubis. Y fíjate aquí que este es un romano que por un lado tiene... Yo no sé si esta es Isis o no, pero por un lado tiene una diosa que tiene aquí arriba una cosa y por el otro lado tiene Anubis. Y estos son los cristianos coptos. Y fíjate tú, el ángel del Señor, que debía ser un genio de aquellos, anunció a María, pero María es evidentemente Hathor, la diosa de Dendera. Evidentemente tiene la forma aquí, de esto redondel por aquí y estos cuernecitos por aquí, porque aquí todo se mezcla. Y no nos importa mucho, todos entendemos lo que nos está queriendo decir. Los símbolos querían decir cosas, y no importaba que le llamaran María ni Jesús, daba lo mismo. Era simplemente cosas que nos querían decir. De tal manera que, pues más o menos, del segundo antes de Cristo al cuarto después de Cristo, es donde florece el saber astrológico. Esto es importante que cualquiera que se llame astrólogo lo sepa para siempre, para toda su vida. Porque ¿dónde nació la astrología? En Alejandría. Alejandría hoy en día se llama Egipto, antiguamente se llamaba el Imperio de Alejandro, que ocupaba muchísimo, y Alejandro los juntó a todos en un solo imperio, y entonces los griegos se iban a vivir a Egipto porque allí les convenía más, porque aprendían más, los babilonios también venían para aquí, los de la India, empezaron todos a mezclarse mucho. Y en Alejandría es donde se juntan todas estas cosas del saber y donde encontramos los escritos herméticos. Herméticos de Hermes,
Lo del esoterismo vendrá después. Herméticos de Hermes. Pero Hermes es una fantasía animada de ayer y de hoy. Probablemente ni siquiera existió, sino que era un grupo de astrólogos que atribuían y se llamaban herméticos a sí mismos, lo atribuían a un tal Hermes, o a Nekepso y Petosiris. A Hermes se le atribuye la invención de las 12 casas, por ejemplo. Hasta entonces, nada de casas. Luego hay astrólogos reales, como Hefestión de Tebas, por cierto, que Hefestión de Tebas recoge los nombres de todos los decanos y los escribe en griego. Porque eso sí, los griegos que eran los del gimnasio, que no eran griegos ya porque habían nacido ya en Egipto, de madres egipcias o de padres egipcios mezclados con unos y con otros, los del gimnasio. Pero estos se escriben en griego y ya se ponen aquí los nombres de los decanos, los nombres mágicos que había que invocar, los empiezan a poner en griego. Y aunque se dice que fue Hiparco el primero que nombró todos los decanos, en realidad aquí el que nos interesa a nosotros es Teucro de Babilonia, que vivía en Egipto, por cierto. Este nombra a todos los decanos, explica que cuando salen esas estrellas por el horizonte, a la vez arriba hay otras y a la vez poniéndose hay otras, lo que se llama los parans o paranatelontas, explica todo el movimiento del cielo, les da nombre y les da un significado astrológico. Este es el primero, Teucro de Babilonia. Os lo aprendéis porque queda muy culto decirlo. En los libros herméticos dice que los decanos, estos que hemos dicho que eran entidades espirituales, vivían o estaban entre el círculo del todo y el círculo del zodíaco. Dices, vamos a ver, para un momento. No pertenecen al zodíaco. ¿Luego están más arriba? Y son como una especie de guardianes que separan el círculo del zodíaco de donde habitan los dioses y de otra zona. Tienen alma y tienen voluntad y son guardianes del universo. Y además influyen sobre todas las cosas. Y claro, se van alternando según van mandando a la hora del día que mandan o en la semana que mandan. A lo largo del día y la noche, ellos son los jefes ahí. Y pueden mandar que huracanes, tormentas, guerras, cualquier cosa. También dicen los escritos herméticos, ahí volvéis a tener arriba, que no es difícil de ver a Piscis y a Aries, Aries por allí, Piscis por allá y los decanos por aquí abajo, de naturaleza divina, influyen sobre los astros, refiriéndose a los planetas, pero permanecen inalterables a los astros. Anda ya. De manera que si encontramos un planeta en un decanato o en un decano, es el planeta el que es influido por el decano, no el decano el que es influido por el planeta. ¿Me entendéis? Muy bien. En uno de los capítulos habla de las fases o los decanos y entonces dice unas cosas muy raras. Por ejemplo, dice que los planetas toman apariencias, imágenes. Atención con esta palabra, imágenes. Toman apariencias distintas según en el decano en el que se hallan. Por ejemplo, Marte en la tercera faz de Aries, escuchadme un instante, es temido y acicalado, de hermoso aspecto. Tiene la espada desenvainada, amenazando y asustando con ella a los hombres. Te quedas así un poco como a cuadros y dices, este tío me está explicando un dibujo que está viendo. ¿Está viendo una carta del tarot o qué está viendo este? ¿Qué me está diciendo? No entiendo nada. Por ejemplo, en la tercera faz de Tauro, Marte es de aspecto extraordinariamente feo, rostro dañado, ama diversiones, cantares y placeres. En la segunda faz de Leo está triste y da descripciones de imágenes. Pues probablemente venga esto de aquí. Evidentemente, el genio personal de cada quien es el que está ascendiendo en el instante del nacimiento. Es decir, el decano que asciende cuando uno nace es su hada madrina, por decirlo de alguna manera que nos entendamos. Estos grupos de estrellas, como os he dicho antes, que a la vez están saliendo, este grupo de estrellas que sale, más este que está arriba, en el medio del cielo, más aquel que se está poniendo, forman los parans. Y esto es lo que va a dar origen a las fases. De aquí, de esta idea de que el genio tutelar es el hada madrina, es donde vamos a sacar las descripciones de aspecto físico, de carácter y también de salud, que son muy importantes en la salud. ¿Por qué? Porque el aspecto físico y el carácter son los que nos dicen qué enfermedades vamos a tener. El carácter de la persona, si uno es colérico y vive en verano, le sube tanto el calor que se pone como un toro y le revienta el corazón, es una cosa que tiene. Entonces, importante, que no se nos olvide, decano, carácter, aspecto físico, ascendente. Importante. Por aquí van a venir algunas cosas que luego nos va a contar Ben-Ezra y que habla también de los egipcios, refiriéndose a esto. Bien, hemos llegado al templo de Hathor en Dendera, al que os ha explicado Tito, y hay una capilla que se llama la del Año Nuevo. El Año Nuevo empezaba cuando empezaba el signo de Cáncer, porque venía la inundación.
Bien, esta es Nut, que es la diosa del cielo, probablemente la Vía Láctea, y está dando a luz a Cáncer. Y ahí empieza el año, capilla del Año Nuevo. Siglo I a.C., época helenística, no Egipto antiguo, no, helenística. Aquí están todos los meses, pero ahora luego os los enseñaré mejor. Estos están boca abajo, aquellos están boca arriba, no los veo bien, y debajo de cada uno sus 3 barquitas con sus 3 decanitos. Nut, que es esta, por aquí está pariendo, y está pariendo a Cáncer, y por otra parte se los está comiendo. Por un lado se los come, por otro lado los pare. Es algo que tiene la vida. Mi nieto dice, es el ciclo de la vida, ya. Aquí sí que se ven algunos. Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra. Eso va a ser Virgo. Y eso va a ser Leo. Bien. Esto no se lo inventaron los egipcios, no era de origen egipcio, no. Esto era de origen que lo habían traído los griegos. Pero esto sí, esas barquitas que hay debajo sí, que eran sus semanitas. Cuando ellos descubren, mejor que descubrir es inventar, pero ellos se creen que lo han descubierto grupos, estrellas que mandan, las dibujan y les dibujan estas caras tan raras, porque les ponen cabezas de pájaro y cosas así. Entonces dibujan esas caras y entonces dicen, ya te tengo, te engancho por aquí con tu piedra preciosa, te engancho por allá y tú me obedeces a mí y me ayudas a curar la rodilla de esa señora que está enferma. Entonces de aquí va a venir la melotesia. Y luego los talismanes. Ahora ya nos hemos ido de Egipto de repente, luego volveremos, y estamos en Grande, en Francia. En Grande había un templo, que además había ahí aguas termales, y era un templo de Apolo, pero era Galo primero, donde iba gente a curarse, a tomar las aguas. Y allí se juntaban muchos médicos. Entonces, uno de los médicos que había allí, se ve que lo persiguieron o que se le cayó, y se le cayó esto, que aunque parece de madera, es de marfil, y que es del siglo II después de Cristo. Y aquí aparecen los decanos, evidentemente con aspecto egipcio. Los signos zodiacales con aspecto... decanos con aspecto egipcio y escrito en griego su nombre. Los signos zodiacales con aspecto griego, naturalmente, el sol y la luna. Y esto pertenecía a un médico que veía al enfermo y le decía a qué genio tenía que aclamarse y a qué hora y para curarse y tomar las aguas y todas esas cosas. Tablilla astrológica de Gran, que es la que se encuentra, y mirar este decano, que es pues el primero de Leo, del siglo II después de Cristo, un santuario de Apolo, nombres en griego. Y ahora mirad lo que pasa después con los talismanes. No me digáis que no recuerda un poco estos bichos a este bicho. Y además es que resulta que se llama exactamente igual que se llama este. Se llama Snow Bee. Es el nombre del primer decano de Leo, que también tiene un poder medicinal y que se han encontrado hasta aquí en España algunos en los que está escrito en griego pepté, digiere, porque tiene algo que ver también con el signo de Cáncer y tiene que ver con el estómago. Entonces, lo llevaban encima para curarse. Y esto continúa y continúa y continúa durante muchos siglos debido a que eran salutíferos y venían de Egipto. Y luego los gnósticos también se los copian. Esto es lo que decía el viaje que hicieron los decanos por el mundo de Alejandro. Salen de Alejandría, de por aquí, se van de por aquí a la India, se quedan aquí un par de siglos y regresan por aquí. Quiero decir, entre el siglo I y el segundo después de Cristo se marchan a la India. Después de la India se marchan atravesando a los persas y atravesando a los árabes y vuelven a nosotros. ¿Qué pasa? Que cada maestrico tiene su librico y que por allí por donde pasan les ponen cosas nuevas y se va haciendo aquí un mezclote y se nos va llenando. Por un lado, el cielo propiamente astrológico que teníamos desde Grecia y Babilonia se nos llena de esoterismo mágico. Se nos va a la India. En la India las estrellas no pueden salir nunca jamás en la vida igual que salen en Egipto, eso es imposible. De modo que en la India solamente cogen el nombre y lo que significa. Pero luego viene un señor que se llama Fírmico Materno y en el siglo IV nos dice que los planetas rigen los decanatos. Y nos dice qué planetas rigen cada decanato y nos los pone por orden, empezando por Marte. El primero de Aries los va poniendo en el orden caldeo hasta que llegamos a Piscis y estos dos se repite Marte y esta es la historia. Y él dice que se lo encontró en unos textos herméticos de Pablo de Alejandría, cosa que yo no dudo en absoluto que él se lo encontrara, lo que dudo muchísimo es otra cosa que luego os contaré. Así que, a partir de Fírmico Materno, siglo IV, se dice que el primer decanato de Aries tiene la faz de Marte y aquí ya nos hemos cargado todo el invento.
porque era al contrario, era el decanato el que le tenía que dar la faz al planeta que estuviera. No sé por qué, porque fírmico es fírmico y habrá que fiarse. En el siglo IX viene Albumasar o Abumasar. Abumasar es aquel que, recogiendo la teoría indo-irania de cuando se juntan y de los ciclos de Júpiter-Saturno, nos va a explicar que los ciclos de la historia dependen de los ciclos Júpiter-Saturno. Albumasar es una autoridad ante la que hay que descubrirse, aunque viviera en el siglo IX. Y entonces este hombre hizo una lista ordenadísima de las 3 formas que había de los decanatos: la índica, la pérsica y la griega. Pero hace la lista, nos explica sus aspectos, pero no hace dibujos, solamente nos explica sus aspectos. Tenemos la esfera índica, que se basa en un texto de Bhajaramihira, que es del siglo IV, pero que a su vez venía de uno que estaba escrito en sánscrito, que venía de una cosa griega. Porque, gracias a Dios, Abumasar nos lo cuenta todo. Entonces sabemos de dónde viene y dónde podemos tirar del hilo. La descripción de los indios ya no nos cuenta nada de las estrellas, porque no nos lo puede contar, porque es imposible, porque allí salen a otra hora y no tiene nada que ver, pero lo mezcla con deidades suyas propias. Mira qué bonito. Y aquí nos cuenta los daimones de ellos. Tenemos la esfera pérsica, basada en la obra de Teucro de Alejandría, que os he dicho que no os olvidaréis de él, y esto le llegó a él a través de los persas, es decir, que ya se había ido a la India, había venido por los persas, pero los persas se ve que lo habrían copiado de algún sitio de los egipcios, no lo puedo entender. Y aquí sí que habla de las constelaciones que ascienden, pero también le añaden figuras fantásticas y alucinantes que no existen en ningún lugar, nada más que inventados, porque los adornamos porque nos da gusto adornar. Y luego la esfera griega. En la esfera griega se basa en el Almagesto de Ptolomeo y también incorporan algunos otros asterismos inventados que no menciona Ptolomeo. Y aquí aparecen en la esfera griega los planetas que rigen los decanatos. ¿Lo veis ahí? Vale, muy bien. Después de presentarles esta segunda parte de la astromagia egipcia con la astróloga Adela Ferrer, vamos a mostrarles 2 cosas que nos llamaron la atención. Una fue esta idea de los talismanes. Viene básicamente de una configuración de estrellas en Egipto. Estamos hablando de esa estrella que sale en ese amanecer. Dice por acá, los grupos de estrellas que ascendían, culminaban o se ponían simultáneamente originan el sistema de Paranateyontas o Parans. Las figuras que los asterismos y constelaciones formaban en el cielo darán origen a las fases o efigis, que es más o menos esto. Entonces, ¿qué significaba esto? Bueno, nos devolvemos a Egipto, acá en Stellarium. Vamos a hacer aquí un alejamiento para poder ver. Tenemos el este acá y tenemos el oeste allá, ¿no? Entonces, estamos acá en la fecha, bueno, en la que más o menos Orión o Osiris va saliendo en ese amanecer. Acordémonos que si aumentamos los minutos, el sol sale, todas las estrellas ya dejan de verse por la luz solar, ¿no? Entonces, en ese momento, esto era lo que hacían los egipcios con estos decanos, los grupos de estrellas, ¿no? 4 de la mañana, todavía se ven las estrellas. Entonces, en el este estamos viendo esto, ¿no? Y en el oeste vemos este grupo de estrellas que obviamente tienen constelaciones con nombres griegos. Quizá los egipcios les dieron otros nombres, pero esas estrellas que se están poniendo, vamos a hacer un acercamiento al oeste. Tenemos Altair, que es una estrella muy brillante. Entonces, esa estrella se está acostando o se está ocultando en ese amanecer al oeste. Obviamente acá la simulación nos está poniendo un arbolito por ahí, pero se ve que esa estrella está metiéndose, ¿no? Ahí, en el oeste. Entonces vamos a hacer un alejamiento una vez más, donde tenemos oeste y este. Vamos a atrasarnos un poquitito más para ver 3 de la mañana, pero ven que Altair está muy cerca de ese oeste y Orión está saliendo. Entonces, esas 2 estrellas, o ese sistema de estrellas, porque puede ser Altair y otro grupo de estrellas, era un decano en Egipto, y este de Orión. Entonces el que va saliendo y el que se va metiendo forman las alas de ese objeto, que está muy conectado a esto que conocemos como fases o efigis, porque las alas representan este y oeste. O sea, más allá de ser una figura de algún ser, como quieran llamarlo, que han creado, realmente era una configuración celestial de esas estrellas. Los decanos que salían o se iban a ver antes de que el sol saliera, y aquellos decanos que se metían también en ese amanecer. Entonces, esta figura, si la vemos en jeroglíficos, tiene una connotación astrológica completa. Y más allá de leyendas o algo así, creo que tendría mucho sentido que era una configuración del cielo.
Lo otro que nos llamó la atención fue este mapa. ¿Por qué? Porque yo sé que varias personas están preguntando, ¿por qué no hablamos de otras astrologías? Bueno, por alguna razón nos llevan todas a Egipto, o Egipto significa como un reinicio, y lo que nos explicó esta astróloga, Adela Ferrer, fue que de Egipto acá, ellos fueron hasta la India. Y en todo ese recorrido, lo que ellos van haciendo es unir información, combinarla, combinarla. Una vez que van a India, suben, llegan por este lado y después vuelven a regresar su recorrido y llegan, por ejemplo, a lo que es Grecia y esta parte. Entonces, toda esta parte del Mediterráneo se influenció con ideas. Acordémonos que las estrellas que se ven en Egipto por un asunto topocéntrico, con las que ellos escribieron todo eso inicialmente, no son las mismas que vean en India. Son latitudes y longitudes diferentes. Esto fue lo que ellos se dieron cuenta, y solo la unión y la mezcla para llegar a conclusiones más generales fue lo que iba construyendo todo este concepto que ahora conocemos como estrellas, constelaciones, y en este caso los decanos y decanatos para los egipcios, y los fueron adoptando, y pues quedó como una información unida de muchas partes de esta latitud, que igual no representa lo que se ve, por ejemplo, en Sudamérica o en Norteamérica o en otras partes del mundo, pero por alguna razón esta área fue la que conservó toda esta información y es la que estamos heredando, pero con mucho cuidado debemos poner en perspectiva que la zona topocéntrica donde vivimos no va a cuadrar. O sea, lo que ellos describían fue para estas partes geográficas. Incluso si la de India suena muy interesante, solo en India funciona. No es para un área aún más grande, porque los puntos de observación fueron ahí, ¿no? Pero toda esta unión ayudó a que por lo menos los griegos impulsaran pues su paradigma, el cual heredamos hoy en día y es el que se usa, ¿no? De las constelaciones y los nombres de los planetas. Pero bueno, esto nos llamó mucho la atención porque, como ustedes pueden ver acá abajo, este fue el recorrido que se hizo en todo el conocimiento, pero esta parte del mundo hizo que esto llegara como imposición a todo el resto del mundo, pero en todo el resto del mundo sí escuchamos esta información, pero entonces tenemos que aplicarlo a nuestro lugar de observación, ¿no? De ahí que los incas también tienen su manera y lo hemos hablado acá en el canal. Hoy les presentaremos la tercera y última parte de nuestra serie, Astrología Egipcia. Esta serie está basada en una presentación de la astróloga Adela Ferrer en una conferencia de astrología de 2017. Estas son las tres versiones que tenemos y que sabemos desde Abu Masar, que gracias a Dios nos lo explicó muy bien. En el año 1146, Ben Ezra, el judío, nos explicó aquello de las fases que os he dicho. Aquí, aunque pone que es de acuerdo con la esfera griega, es bola, se me ha ido la pinza, es de acuerdo con la esfera pérsica, puse mal. Aquí sí que habla de que las fases no son 10 grados eclípticos medidos en la eclíptica como medimos hoy en día los astrólogos, sino que son desde el polo norte, hacemos así y hacemos como un uso hasta el polo sur, que todas esas estrellas pertenecen a esa faz. Eso ya lo cuenta Ben Ezra. Y habla de cómo será cada persona cuando asciende un decano. Muy pocas personas se sienten identificados, porque no está hablando del grado eclíptico, está hablando del grupo de estrellas que forman el decano, que es otra cosa. Y aquí explica cómo será cada persona y qué malaltías pueden tener Ben Ezra en el principio de la sabiduría. Luego viene Alfonso X, y aquí tenemos la novedad fantástica de que es el primero, este libro de astromagia, que está en la Biblioteca Vaticana, y es la primera vez que encontramos los signos zodiacales en redondito. Y aquí están, solamente se han conservado los de Leo y los de Virgo, aquí están, aquí afuera, en el círculo exterior la índica, perdón, en el centro la pérsica y en el interior la griega, ¿vale? Y además, Alfonso X hizo una cosa maravillosa, y es que cogió un libro del año 1000, que estaba escrito en árabe, y lo pasó al castellano. Y este libro es el libro de astromagia más mágico del mundo mundial. Ahí también se habla de los decanos. Y aquí habla de las figuras de los decanos. Por eso luego los talismanes va a ser necesario que tengan una figura, porque estas figuras ya vienen de Egipto de 3.300 años antes de Cristo. Aquí lo curioso, os he puesto las tres faces de Leo, y lo curioso es que os quedéis con la segunda faz, que es un hombre con corona de arrayán blanco a la cabeza y un arco en la mano. Lo de Júpiter y todo lo demás podéis luego leerlo, porque ahora vienen los templarios. Ya, esto ya es el colmo del alucine. Resulta que a lo largo del Camino de Santiago y en muchas zonas de influencia templaria abunda la iconografía propia de los canteros persas que habían pasado por Bizancio y que venían
a traernos sus dibujitos tan monos para ponerlos en los capiteles. Mira qué mono. Cada cual hacía lo que le parecía, eran libres de libre creación. Ja. De libre creación, ja. Bueno, esto que habéis visto ahí delante, eso está en Palencia. Ahí. Esto está en Palencia y es en Santiago de Cezura y es del siglo XII y es una iglesia templaria. Esa primera de aquí es de la misma iglesia y esta otra es de San Secondo di Cortoccione de un par de siglos antes o de un solo siglo antes, no me puedo acordar. Vale. Resulta que hay una tesis doctoral italiana, San Secondo di Cortoccione, ahí está la Chiesa dei Decani. Y en la Chiesa dei Decani, lo primero que hay en la portada es una lucine. Es un hombre y una mujer tumbados que se tocan por los pies, pero que la pilila del Señor le llega largo y se le mete a la señora atravesando todo, porque está significando un eclipse que hubo. Y todos los capiteles de dentro son los decanos, según la obra de Teucro, de cómo suben y al tiempo lo que ocurre. Por ejemplo, este y este mismo es de la misma escuela, solo que este es mucho más moderno que el otro, como es muy fácil de apreciar. Esto es Casiopea y esto es Pegaso. Pegaso, cuando surge Pegaso, la ballena está en el medio del cielo y cuando desciende Pegaso, Casiopea está en el medio del cielo. Aquí tenemos a la ballena, aquí tenemos a Casiopea y aquí tenemos al Pegaso. Y esto es un decano. Y lo que hacían los caballeros templarios no era solamente proteger a los caminantes del camino de las estrellas, sino que hacían una magia botagia y hacían estas figuras, que son las mismas del cielo, para traerse el poder del decano, convirtiendo al templo en una especie de inmenso talismán donde se podían producir los efectos maravillosos propios de los decanos y de tal manera que en el medievo europeo se vuelve a reproducir un culto a las estrellas de hace 5.000 y pico de años, del 3.300 antes de Cristo. Luego viene un italiano que se llama Pietro d'Abano, que este es muy divertido, lo acusaron de herejía 1000 veces, luego se murió antes de que lo condenaran, porque luego lo condenaron después de muerto, y recogió no solamente todos los decanos, sino que además, este solo los describía, luego sus amigos ya lo pintaron. Describe los 360 grados, con su dibujito, de modo que lo de los grados avianos tenía ya antecedentes, que lo sepáis. Y el Giotto y Botticelli se inspiran en Pietro d'Abano. Esto es lo más de lo más que el que vaya a Ferrara no se lo puede perder, porque esto es la sala de los decanos. Y esto ha dado origen a un montón de estudios. Este que veis aquí debajo es una reproducción moderneta, para que se entienda. Es la sala de los decanos. Estos están en muy mal estado. Es un signo zodiacal con sus 3 decanos siguiendo a Teucro. Pese a los 1500 años que van, desde Teucro de Babilonia a lo que luego hace el Giotto y lo que hacen estos de Ferrara, los dibujicos son tan parecidos que es admirable cómo se ha conservado de esta manera. Antes habíamos visto al mono este, que era el que era Schnowvik, que era el que de digerir, y este es el segundo de Leo. No sé si os acordáis de lo que os he leído antes, pero Albumazar dice, segundo decano de Leo, un hombre de nariz pequeña, a ver dónde le veo la nariz, porque la tiene ella, además pequeña, pero no se la veo bien ahora. Eso es su carita y desde aquí no se la veo bien, pero se ve que tiene la nariz pequeña. Es un perfil con una nariz cortita. Lleva a su cabeza una corona de mirto. ¿Os acordáis que antes os he hablado de una corona de Arrayán que contaba aquel? Pues este lleva sobre su cabeza algo que no sabemos qué. Y un arco en su mano. Juzgado por ladrones, asemeja a la fortaleza de un león, vestido con telas que ondean y ropa de lana de color leonado. Aquí tenemos un señor con 2 clases de ropas, con una flecha en la mano, y si lleva algo en la cabeza o no, soy completamente incapaz de decirlo. Pero esto es el segundo decano de Leo, evidentemente. Y esto es lo que os he explicado antes, de Santiago de Cezura. Esto pues puede ser un monstruo, pero suena bastante a que sea un león. Y aquí hay un señor subido a un león, ¿lo veis? Esto ya es en Ferrara, esto es en Santiago de Cezura. Este señor va vestido con una ropa ondeante y unas clases de ropa de 2 tonos. Y aquí arriba hay un tipo con una flecha. Yo qué sé, a lo mejor son fantasías mías, pero este de aquí evidentemente lleva telas ondeantes y lleva una corona de Arrayán y está sobre el león. Luego ya vienen otros más adelante, se inventan cosas, les quitan ese punto mágico
y ya le dan simplemente a los planetas y ya seguimos todos para adelante. Esto es lo que hacían los antiguos italianos de Payam, y esto es lo que se parecen los talismanes. ¿Y qué era lo que pensaban ellos? Pensaban que mediante la manipulación de estas imágenes, de estas estrellas de canales del genio que viven las estrellas, se puede operar y transformar esa influencia a como a mí me dé la gana. Por eso han permanecido tanto tiempo. Tenemos a Cornelius Agripa, que pensaba que podía controlar los procesos naturales mediante los talismanes. Tiene un libro que se llama De Oculta Filosofía, un capítulo que dice las imágenes del zodíaco y las virtudes que una vez grabadas reciben de las estrellas. Y pensaba que el mundo es una unidad orgánica en la que todo estaba conectado a un espíritu universal, por eso se podían manipular. Este es el talismán de Catalina de Medici que le hizo Nostradamus, y aquí evidentemente tenemos un decano. Este está inspirado en el libro de Salomón, del Testamento de Salomón, en el que se describen también los 36 decanos y en qué enfermedades y en qué partes del cuerpo influyen y el remedio mágico para evitarlas. Y sin duda, como era de la misma época, el Nostradamus sabía de Marcelo Ficino, que decía que las imágenes de las estrellas son intermediarias entre las ideas del mundo superior, del supraceleste, arriba del cielo, arriba del zodíaco, y subceleste, que somos nosotros, los que estamos aquí. No se os olvide, a lo largo del tiempo, de todo el tiempo, desde los 3.300 años antes de Cristo que sabemos, hasta el siglo XVI-XVII, los decanos siempre han sido imágenes, efigies, faces, caritas. El decano ascendente rige la genética. Y en todas las tradiciones, en todas, tiene un importante papel sobre el aspecto físico y las enfermedades y la apariencia. Como en el modo de pensamiento antiguo, la apariencia física se relaciona con el carácter y con la salud, bla. Hay una cosa muy interesante que hizo un señor que es de Valencia, que es el doctor Verdú, que hizo un artículo que lo podéis encontrar por ahí, que se llama Los decanos egipcios y los ciclos de 40-45 minutos en neurología, y que habla de cada 45 minutos estáis hasta el coco de oírme, y cada 45 minutos nuestro cuerpo necesita moverse y cambiar. Y eso no es ni más ni menos que el tiempo que tarda un decano en salir. Tiene que ver, y este señor ha hecho un trabajo sobre ello, que a los que les interese la médica sería interesante. Por otra parte, yo, con todo el respeto que me merece el químico materno, la verdad es que el hecho de que los decanatos sean la última de las dignidades, cuando un planeta está en su propio decanato, ¿cuántos puntos le doy? Poquitos. Uno, medio. Pues ya os digo que yo no le voy a dar ninguno. Porque esto no tiene nada que ver. Nada que ver. El decanato no es una dignidad, es otra cosa. Nada que ver, tenemos que sabernos desnudar de todas las cosas raras que nos han convencido y que una vez que vas, escarbas y sabes dónde viene, dices, esto no era, y químico materno, pues mira, era muy guapo, pero escribe una tontería, yo digo muchas. Que a lo mejor algún día encuentran alguna tontería mía y se creen que es verdad, pero no. Por otra parte, desde el siglo XVIII para acá, todo lo que en la Edad Media alguien veía a un señor mesándose las barbas y sabía que eso significaba sequía, sabía que eso significaba edad, sabía que eso significaba... Las imágenes les decían cosas y era un lenguaje que todo el mundo entendía, no sabían leer, pero todos tenían un lenguaje simbólico común y todos comprendían cosas. Y cuando entraban en la iglesia a rezar, no sabían leer, pero sabían entender perfectamente qué era lo que estaba poniendo en todos sus capiteles. Y esa famosa sirena que está puesta así, en casi todas las iglesias románicas, que vemos una sirena que se coge las dos patas que son colas de pez, eso no es ni más ni menos que el pez del sur. Pero claro, hoy en día no tenemos ni repajolera idea de lo que significa eso. Vemos ahí una sirena y no nos dice nada, y nos inventamos chorradas y no vamos a la fuente. Yo, además de la indudable, no lo dudo, la importancia y utilidad de los decanos en magia ceremonial, a lo mejor a los que les gusta la psicoastrología les interesa pillarse todas las imágenes de Ferrara, que son las más bonitas de todas las que hay, y enseñárselas a sus pacientes a ver si les dice algo, porque son
genios antiquísimos, dotados de voluntad y de alma y de esas cosas, pero no tiene nada que ver con los planetas, ni tiene nada que ver su dignidad para ser considerada por cualquier astrólogo que sepa de qué va la astrología. Y eso es todo. Después de ver todas las tres partes, y en especial esta tercera, nos llama la atención varias cosas. Ahora nos queda aún más claro que mucho del simbolismo religioso está basado en el cielo. En un momento, Adela nos habla del arte en iglesias templarias y de una iglesia con nombre italiano para hablar de Pegaso, Cetus y Casiopea. Teniendo esto en mente, Adela Ferrer de hecho comparte esta imagen de una iglesia en Italia, donde podemos ver que dice Cetus arriba, Casiopea abajo y Pegaso a ambos lados. Pero digamos, Pegaso pareciera que es diferente en un lado con el otro. O sea, podría ser dos diferentes constelaciones. Pero Pegaso pues evoca pues caballo, ¿no? Nos fuimos acá donde dice Egipto, Giza, ¿ok? Y buscamos una fecha donde tuviéramos a Casiopea en el meridiano local, o sea, en la línea norte de tu cielo, en este caso el cielo local ahí en Egipto, Casiopea corta en el norte. Entonces buscando, bueno, si ella corta en el norte, ¿cuál otra constelación cortaría opuestamente en el meridiano de sur? Entonces, si nos vamos a hacer este efecto, van a ver que Casiopea está acá en el norte, meridiano, y en el sur, particularmente, Cetus corta en el sur. Entonces están opuestas topocéntricamente en Egipto estas dos constelaciones, Cetus y Casiopea. Y nos fuimos al oeste y nos llevamos la sorpresa que en el oeste está Pegaso. Entonces, este arte en esta iglesia en Italia representa una configuración de cruz astrológica visual o sideral, donde en el meridiano norte tienes a Casiopea, en el meridiano sur tienes a Cetus y en el oeste tienes a Pegaso. Y de hecho nos fuimos a la otra parte de la cruz que vendría a ser el este. Nos damos cuenta que aparte tenemos a Tauro, que es un animal tipo caballo. Sin embargo, hay un unicornio o la constelación unicornio que va saliendo en el horizonte, que es Monoceros. Entonces pareciera que nos están hablando de una configuración de tipo puntos cardinales astrológicos. ¿Qué constelación está en un meridiano? En este caso en el norte está Casiopea, en el sur está Cetus y en el oeste está Pegaso. Y este arte pareciera que está mostrando esta configuración de puntos cardinales, como les dijimos, donde en esa ubicación esas tres constelaciones están configuradas tanto en el norte, sur, este y oeste en cierto momento del año. Y de ahí entonces el arte, y de ahí también lo que es el concepto decano, que es el grupo de estrellas que están en cierto momento en el cielo. En cuanto a ese arte, tenemos esta iglesia, encontramos este sitio en italiano, es la iglesia que ya hace referencia. O sea, se ve una iglesia pues bastante antigua, pues con no mucho mantenimiento. Sin embargo, los artes o el arte que está ahí llama muchísimo la atención, como por ejemplo esto y este por acá. Y nos vamos aquí a la imagen que ella comparte del hombre y la mujer con esta descripción gráfica, ¿no? Pero que simboliza un eclipse, sol y luna. Y por acá hay pues más fotos de esa iglesia que nos llamó la atención. Este es otro decano plasmado en el arte interno de la iglesia, otra configuración de estrellas en la ubicación donde se hayan hecho, ¿no? Y bueno, esa es la iglesia de la que ella habla que queríamos compartir. La otra parte que nos llamó la atención es que Adela termina la presentación recordándole a la audiencia, que muy probablemente son astrólogos o con conocimiento en astrología, que lo que hacen los planetas en la eclíptica y estos decanos no tienen ninguna relación, o por lo menos ella no se los da. Habla del término astrológico dignidades, que hace referencia a la naturaleza o significación que guarda un planeta en relación a un determinado signo zodiacal y su posición respecto al mismo. Los decanos no son eso, sino más bien son simples configuraciones de estrellas anuales, configuraciones que ayudaron a saber qué sucedía en un lugar determinado, para saber cuáles son los mejores momentos para medicina, clima, cosecha, etc.
Sin embargo, no queda duda que la aplicación de los decanos es el tiempo, y de hecho ella menciona el uso neurológico de la marca 40-45 minutos que dan los decanos. Al parecer hay ciclos neurológicos donde una persona después de 40-45 minutos siente la necesidad de hacer algo diferente. El ejemplo que pone ella es el de estar escuchando una presentación como la de ella y que muy posiblemente después de 40-45 minutos muchos ya no querrán poner atención tanto, pero a un nivel intenso. Lo tremendo de esto es que ella menciona el estudio llamado Los decanos egipcios y los ciclos de 40-45 minutos en neurología del Dr. Francisco Tomás Verdú Vicente. Quiere decir que hay una conexión muy estrecha entre el tiempo que marcan las estrellas y nuestra neurología, lo cual nos resuena enormemente. Algo para seguir indagando. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.